Este es el vídeo de la semana 13. Esta semana tenemos, igualmente que la semana pasada, dos unidades y se centra en el estudio de la implantación de nuevas iglesias. Ya veíamos que dentro del movimiento de crecimiento una parte muy importante tiene que ver con de la estrategia de evangelización misionera con la implantación de nuevas iglesias. Las críticas que hicimos al movimiento de crecimiento de la semana pasada pues nos sirven de marco para leer también y estudiar este tema. Yo no voy a entrar como tal en una evaluación y una explicación de estas unidades. Creo que son lo suficientemente claras como para que podamos hacer una lectura propia. Y también considero que dependiendo de cuáles sean las circunstancias en que ejerceremos nuestro pastorado o nuestro trabajo de evangelización real en nuestras iglesias, pues este tema nos puede servir en mayor o menor medida. Yo lo dejo para que quizás incluso lo tengáis ahí en vuestra retina, tenerlo ahí presente y quizás algún día tener que rescatar algunas de las reflexiones que están ahí en estas unidades. Pero como os digo, yo como tal no voy a entrar en la explicación o en detalle de este tema. Prefiero dedicar el tiempo del vídeo a explicar detenidamente las lecturas propuestas para esta semana. Quisiera comenzar con donde lo dejamos la semana pasada, que es terminar de la explicación del artículo de Peter Berger, el artículo que se titula Pluralismo global y religión. Aquí dejábamos para tratar esta semana la dimensión pública o política del fenómeno de la religión en el ámbito de plural y global, ¿no? En el ámbito de la globalización y en el del pluralismo. Aquí lo dejamos en la página a ver dónde está, la página 12, y retomamos la clasificación que hace el sociólogo David Martin sobre los diferentes tipos de relación que se ha dado en el cristianismo occidental después del periodo medieval, llamado el periodo postmedieval, entre la religión y la sociedad. Entonces, Martin establece tres tipos. Uno, que es la contrarreforma barroca, que es la unidad armoniosa entre iglesia, Estado y sociedad, y que es la que ha caracterizado a la Europa católica. El segundo tipo es lo que se denomina absolutismo ilustrado, característico de la Europa septentrional, luterana, y del el establishment anglicano, en la que la religión está supeditada al Estado y tiene el tutelaje del Estado. En este contexto se vuelve cada vez más plural y a la postre muda en el Estado benefactor norteuropeo, de la Europa del Estado del Bienestar. Y por otro lado tenemos el eje el burgués Ámsterdam, Londres, Boston, como lo denomina Martin, que es la matriz principal del pluralismo religioso, tal como se ha dado lugar en el ámbito anglosajón. Los tres puntos de este eje han sido igualmente receptivos a la asociación voluntaria, que os acordáis que la semana pasada veíamos cómo bajo el paradigma de la globalización y del pluralismo, todas las
instituciones religiosas son presionadas a convertirse en asociaciones voluntarias, que es lo que caracteriza la institucionalización religiosa en el ámbito del pluralismo. En este sentido, el protestantismo, dice Berger, tiene una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque ha tenido mayor respuesta adaptativa frente a esa situación del pluralismo. El sorprendente éxito multinacional del pentecostalismo, que se ha convertido en un fenómeno global, se calcula hoy de unos 300 millones de personas. Pues ese éxito puede explicarse en no poca medida por una capacidad distintiva para funcionar precisamente como asociación voluntaria. El no tener una estructuración jerárquica, institucional cerrada o fuerte o preestablecida, sino abierta a comportarse como asociación voluntaria, ha permitido su rápida expansión. Por otro lado, Berger retoma lo que es la tesis principal, en la que la modernidad genera pluralismo, el que a su vez origina la asociación voluntaria. Y esta asociación voluntaria de la institución religiosa, digamos, funciona como una escuela para la democracia, de forma manera que los fenómenos, que el fenómeno tanto religioso como político o público están relacionados. Berger piensa que hay presiones a favor de esta trayectoria sociológica, pero que por supuesto eso no es un fenómeno monocausal o unidireccional o inevitable. Existe la posibilidad de poner resistencia a esa tendencia, a ese movimiento, a ese proceso, y en las circunstancias adecuadas las presiones pueden ser anuladas y la trayectoria revertida. ¿Cuál es en esta sociedad contemporánea la resistencia principal a este movimiento? Movimiento referimos, o a este proceso, mejor dicho, referido a comportarse en las instituciones como asociaciones voluntarias dentro de un contexto plural de reconocimiento mutuo entre las diferentes iglesias o de las diferentes instituciones religiosas, como veíamos la semana pasada, que ocurría entre las distintas denominaciones protestantes en el ámbito anglosajón. Pues la iniciativa de la resistencia al pluralismo ha sido tradicionalmente incluida en la categoría de fundamentalismo, que es donde lo dejamos la semana pasada. El fundamentalismo es una palabra que a Berger no le gusta porque tiene un significado muy concreto dentro del ámbito norteamericano de principios del siglo XX, y se ha mal usado en muchos contextos. Por eso él lo redefine de la siguiente manera: el fundamentalismo es cualquier proyecto destinado a restaurar lo dado por sentado en la conciencia del individuo y, por tanto, necesariamente en su entorno social y político. Esto es para Berger el fundamentalismo. No solamente un fundamentalismo tipo religioso, puede ser tipo étnico, político, económico, el que fuere. Es decir, le intento en un contexto de pluralismo global como el que vivimos, restaurar lo dado por sentado en esa conciencia del individuo, que tiene que tener un correlato en el entorno social o político. Y ahora veremos las diferentes formas de fundamentalismo y su capacidad de éxito y en qué medida se puede dar en esta sociedad plural y global. El fundamentalismo religioso puede ser más o menos ambicioso. En su forma más ambiciosa procura volver a moldear la imagen de
toda la sociedad, es decir, convertir toda la sociedad en una única estructura de plausibilidad para mantener una determinada definición de la realidad en base a una religión. En la historia reciente, y dice que hasta ahora la última versión cristiana de esta postura fue el ideal de los nacionalistas en la Guerra Civil Española. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El ideal de una reconquista católica de España, rescatándola del secularismo supuestamente anticristiano de la República. Fue el último florecimiento del barroco contrarreformista, ¿no? De intentar encontrar una armonía entre religión, iglesia, en este caso católica, sociedad, y que colapsa junto con el régimen de Franco, que intentó llevarlo a cabo cuando el régimen colapsa por su propia dinámica interna, pues también esta construcción de que restaurar la sociedad católica como una sociedad homogéneamente, la sociedad española como una sociedad homogéneamente católica. Hoy, dice Berger, resulta inconcebible que la Iglesia Católica Romana vuelva a dar su bendición a cualquier proyecto comparable como se hizo en aquel momento. Y que en ningún otro ámbito del mundo cristiano pues se concebiría un proyecto similar. Aunque esto fue escrito en el año 2005, no sé si aún en la memoria o en el imaginario de según qué grupos cristianos esto aún se persigue. No me refiero exactamente al caso español, sino me refiero en términos generales, es decir, construir una única estructura de plausibilidad para la religión cristiana dentro del ámbito de Occidente. Ningún grupo políticamente importante dentro del movimiento evangélico conservador norteamericano pretende instaurar un régimen teocrático, y el fundamentalismo, tal como lo ha definido Berger, cuenta con adherentes tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político estadounidense. Pero los proyectos fundamentalistas abundan en el mundo no occidental, y he dado aquí algunos ejemplos en diferentes contextos sociales y religiosos. Las posibilidades de éxito de esos proyectos varían de un país a otro, pero es posible formular la condición necesaria para hacer realidad esos proyectos fundamentalistas, que es que para convertir a toda una sociedad en una estructura de apoyo, es decir, en una estructura de plausibilidad, como le hemos venido denominando en base a la terminología de Berger, y así lograr un renovado consenso que se dé por sentado, es preciso establecer un régimen totalitario. Esto es algo muy importante para hacernos comprender que la construcción fundamentalista está destinada al fracaso desde un punto de vista global, desde un punto de vista de generar una única estructura de plausibilidad que dé respaldo a esa definición de la realidad que proviene de una única religión, porque requeriría la construcción, el restablecimiento de un régimen totalitario. Evidentemente han pasado 14 años desde que Berger escribe esto. Quizá al leer se mostraba muy optimista de que esto no se podía dar. Sin embargo, tal y como está evolucionando políticamente Europa, no podemos decir que eso no sea, siga siendo imposible, pero sí que hay una preocupante emergencia de movimientos de carácter totalitario en Europa. Y en cierto modo tiene que ver precisamente con esto, con el intento de neutralizar ese pluralismo social y político y religioso en el que Europa vive según las democracias liberales. Dadas las crisis económicas y políticas en las que en los últimos años se ha sumido Europa, existen intentos de movimientos al menos totalitarios o con tintes totalitarios.
o el intento de recortes de libertades y derechos. Y esta tentación, esta tentativa también está presente en la Europa actual, en la cual somos un poco menos optimistas que Berger, es decir, vemos con cierta preocupación. Él, yo creo que lo veía en ese momento un horizonte mucho más alejado, que eso era irrealizable, y hoy vemos con cierto grado de preocupación ciertos movimientos, ciertas tendencias que se están dando en Europa. En cualquier caso, el Estado teocrático tiene que ejercer un control absoluto sobre todas las instituciones de la sociedad y un aspecto que resulta decisivo sobre todos los canales de interacción y comunicación con el mundo exterior. Un ejemplo de un Estado, no en este caso teocrático, pero un Estado que quiere ejercer un control absoluto sobre todas las instituciones de la sociedad y sobre todos los canales de interacción y comunicación en el mundo exterior, es el ejemplo de Corea del Norte y otros estados como China, que tienen que son híbridos en su configuración. Bueno, no quiero entrar en detalles en estos aspectos que nos desvían de nuestro tema. En cualquier caso, como decía Berger, las condiciones actuales es muy difícil que se pueda dar ese tipo de estado sin que se pague el precio de un estancamiento económico catastrófico, como le pasa precisamente a Corea del Norte. La forma menos ambiciosa del fundamentalismo religioso es la sectaria, que es la que suele darse con mayor frecuencia, que es el intento de procurar restaurar lo dado por sentado en una subcultura bajo su control, mientras que el resto de la sociedad se encuentra, por así decirlo, abandonada a manos del enemigo. Es dentro de esta subcultura donde el individuo puede encontrar el consenso social necesario para la certeza cognitiva y normativa. Y esto sí que tenemos que reconocer que en el ámbito evangélico es donde esto se está dando con mayor intensidad, con mayor frecuencia, en los intentos de crear una subcultura evangélica de corte fundamentalista. Para lo cual pues hay que no solamente producir una definición cerrada de la realidad, sino que además tener un control de la comunicación y de las fronteras en las que se establece esa subcultura o ese grupo, para el que se quiere restaurar la certeza absoluta, dando la definición de la realidad como dada por sentado, dando por sentado esa definición de la realidad a partir de esas convicciones fundamentalistas. En una sociedad caracterizada por el pluralismo, los controles sobre la interacción y la comunicación con el exterior tienen que ser, por cierto, muy rigurosos, pero, por ejemplo, en una situación como es la actual, en la que existen las redes sociales, esa limitación de la interacción y la comunicación prácticamente es imposible. Por lo tanto, las propias condiciones socioestructurales cada vez hacen más difícil las tendencias fundamentalistas para que funcionen como esas comunidades cerradas o esas subculturas, porque es más difícil ese control de la interacción y la comunicación que los miembros de esa subcultura tienen con respecto al resto de la sociedad. De ahí que a veces se exacerben más los discursos fundamentalistas, intentando compensar esa contaminación externa al interior de la subcultura. La más leve relajación de dichos controles puede abrir una grieta en el dique protector contra la infección pluralista, me dicen las palabras de Berger, lo que estaba yo diciendo ahora. Y luego penetran definiciones alternativas de la realidad hasta inundar el interior.
hasta antes del surgimiento de las redes sociales, este intento de construcción de subculturas evangélicas, incluso dentro de comunidades locales, era hasta cierto punto fácil de realizar, y los que ya peinamos canas pues hemos asistido a estos intentos, estas iglesias tenían un alto nivel de control de la comunicación y la interacción de sus miembros con el resto de la sociedad, incluso con el resto de sus entornos personales, familiares o de amistad, hasta caer en un nivel de control de la vida de las personas muy fuerte, hasta que por la propia dinámica de esas comunidades basada en ese nivel de control, pues implosionaba y producía graves conflictos internos, incluso hasta la disolución de esas comunidades, de esas iglesias. Eso es algo que se ha dado en España en muchas ocasiones, en los últimos 20 o 30 años. Así que la imposibilidad de poner diques protectores contra esa inflexión pluralista, ese relativismo pluralista, en el que el individuo está expuesto a distintas definiciones de la realidad, y cuestionar esa definición dada por sentado de que las cosas son así porque siempre fueron así, porque la Biblia lo dice, o porque es lo natural o porque es lo normal. Eso se cuestiona mucho más fácil, precisamente por el intercambio y la comunicación que suponen hoy las redes sociales. Y por lo tanto ese relativismo pluralista pues derrumba de la noche a la mañana esa construcción dada por sentado de la definición fundamentalista de la realidad. Los naturalizados de la subcultura deben limitar un mínimo el contacto con los forasteros, evitar toda conversación innecesaria e igualmente evitar todo medio de comunicación proveniente del mundo pluralista del exterior, lo que comentaba ya anteriormente, y que se daba con bastante frecuencia, y hoy yo pienso que es mucho más complejo que esto pueda darse en el contexto actual, aunque evidentemente también se da en determinados grados y en determinadas circunstancias. Es decir, que hace falta imponer una especie de mini totalitarismo, y en ese contexto los pastores o los líderes de esas comunidades se convierten en mini dictadores, por el grupo que maneja, pero totalmente dictatoriales en el manejo de las comunidades, produciendo gravísimos daños a las personas. La condición ideal para que un grupo fundamentalista logre sus objetivos es que posee un territorio que esté bajo su control. Berger da algunos ejemplos así. Las subculturas sectarias también pueden operar sin un emplazamiento territorial, siempre que se mantengan rigurosamente los controles sobre la interacción y la comunicación, lo que venimos diciendo. Tanto el totalitarismo que abarca toda la sociedad como el mini totalitarismo sectario constituyen proyectos difíciles de aplicar en las condiciones actuales. Eso es lo que también hemos comentado. El segundo tiene mejores perspectivas en cuanto a su posible éxito. El totalitarismo de Reconquista, que es incompatible con el pluralismo. El mini-totalitarismo, por su parte, es compatible con el pluralismo, pero solo en la medida en que acepta el predominio pluralista en sectores más amplios de la sociedad, mientras que su propia sociedad se mantiene intacta. Es decir, que al interior del grupo hay una única definición de la realidad, aunque evidentemente no se puede negar el resto de la realidad más allá de las fronteras del grupo, mientras que se acepta eso externo,
y muchas veces se articula en un discurso, en un relato entre nosotros y ellos, el mundo y nosotros, la Iglesia y el mundo, todo este lenguaje que intenta establecer unas fronteras para mantener el grupo cohesionado en su interior con esa única definición de la realidad. Pero como decimos hoy, esto es cada vez más difícil de producir. Por último termina Berger pues eso, diciéndonos que ha intentado pues describir lo mejor posible la globalización del pluralismo y su consecuencia para la religión, pero que básicamente lo que dice Berger es lo que ya venimos poniendo de manifiesto, el que la modernización no lleva necesariamente a la secularización, sino al pluralismo, y que el pluralismo lo que produce son no cambia necesariamente el qué de las creencias religiosas, sino el cómo. Sobre todo convierte a las instituciones religiosas en asociaciones voluntarias, con lo que tiene eso también de repercusión o de correlato en la conciencia religiosa de los individuos. Para Berger, como preferencia personal, él piensa que el pluralismo es algo positivo, no algo negativo, que el pluralismo debilita lo dado por sentado en materia de fe, y que en esa característica el pluralismo contemporáneo se asemeja notablemente a la situación religiosa que imperaba en el helenismo tardío, en la que aparece el cristianismo, y que no considera que porque habría que deplorar una situación como aquella en la que el apóstol Pablo llevó a cabo su actividad misionera. Bueno, esta visión anacrónica es de todas formas un poco pues irrelevante, tanto en cuanto evidentemente nosotros estamos en una situación de poscristianismo, es decir, de muchos siglos de cristianismo, mientras que la situación de la Iglesia naciente no era así. Venía una situación de contexto global de paganismo, y por lo tanto no son tampoco situaciones comparables. Pero bueno, básicamente lo que Berger quiere decir es que no ve en el pluralismo una amenaza necesariamente para la fe cristiana, que no comprende por qué una fe que es escogida voluntariamente debe ser inferior a una fe que se da por sentado, así que se le puede llamar así según Berger, ¿no? Que como damos por sentado nuestra actitud musical, color de pelo, nuestra propensión a la fiebre del heno. De hecho, yo me propondría lo contrario, y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que él piensa que el pluralismo fomenta una fe más autoconsciente y por lo tanto una fe mejor que aquella fe que proviene de un contexto social en el que la fe cristiana y las iglesias cristianas están dadas por sentado. Bueno, eso cada uno puede hacer su propia evaluación. Pero básicamente, pues estos son lo que Berger comenta respecto al pluralismo, y también, hemos intentado o ha intentado en este artículo explicitar también la dimensión política y pública de la relación entre la religión y el Estado, y el papel que la religión cumple o puede cumplir en el ámbito del pluralismo global. Para tener en cuenta también que la religión no es una cuestión única y exclusivamente de incidencia en la conciencia individual, sino que también tiene su correlato en el ámbito social, a nivel institucional. Vale. Entro ahora ya en lo que es el artículo que tenemos esta semana, que se titula Reconsiderar la secularización, una perspectiva comparada mundial, que es un artículo del sociólogo José Casanova del año 2006.
Como ya sabéis, esta asignatura estamos sobre todo viendo la obra de Peter Berger y también de Thomas Luckmann, pero sobre todo de Peter Berger, por una preferencia, en mi caso, metodológica, porque considero que en una asignatura en la que necesariamente estamos muy limitados para abarcar distintas perspectivas, es mejor ahondar en un autor o en una perspectiva y conocerla un poco mejor, que ver muchas perspectivas que al final no se pueden abarcar ni parcialmente ninguna de ellas. Considero que es mejor en el trabajo docente y el trabajo de aprendientes, centrar nuestros esfuerzos en comprender menos perspectivas, pero más profundamente que lo contrario. Pero, no obstante, sí quería completar todo lo que hemos visto de Berger y de Luckmann con la perspectiva de José Casanova en la consideración sobre la secularización, y por eso traigo este otro artículo que considero interesante. José Casanova empieza su artículo poniendo de manifiesto los tres connotaciones distintas con las que nos referimos al concepto de secularización, y que es importante distinguir los tres porque a veces se mezclan o no están suficientemente claros. A juicio de Casanova hay tres connotaciones distintas para la secularización. Por un lado, la secularización como decadencia de las prácticas y creencias religiosas. Segundo, la secularización como privatización de la religión, y muchas veces hemos hablado en esta asignatura que cuando hablamos de secularización estamos hablando de privatización, individualismo o lógica de consumo para la vivencia de la religión, y que todos los que somos creyentes en alguna religión en este contexto plural en el que vivimos, sufrimos, nuestra fe y nuestra institución religiosa sufre algún tipo de secularización en este sentido, de privatización e individualismo de las creencias y de la institución religiosa. Y por último, la secularización como la distinción de las esferas seculares, lo que otros autores llaman diferenciación institucional, es decir, la progresiva separación del Estado y la Iglesia, pero también la distinción de funcional e institucional de ámbitos como la economía, la ciencia, la política y la religión. A esto nos referimos con diferenciación institucional. Pues bien, Casanova dice que para comprender la secularización es necesario distinguir estos tres aspectos de la secularización. Sin embargo, el debate sobre la secularización es un debate, y él está escribiendo en el año 2006, que publicado este artículo en el 2007, que no cesa, que aún se sigue discutiendo entre los sociólogos tanto europeos como norteamericanos acerca de la secularización, en qué implica y qué supone. Por un lado, los sociólogos europeos tienden a considerar como intrínsecamente relacionados tanto la decadencia de las instituciones religiosas, ese proceso de diferenciación institucional, como el propio declive de las creencias y prácticas religiosas, es decir, que hay cada vez menos europeos que van a los servicios religiosos y que mantienen creencias religiosas. Pues para los sociólogos europeos ambos elementos van estructuralmente relacionados con los procesos de modernización. Es decir, que en Europa, según los procesos de modernización han ido creciendo, también ha ido creciendo la diferenciación institucional, y al mismo tiempo ha ido disminuyendo las creencias y las prácticas religiosas.
mientras que los sociólogos de la religión en Estados Unidos tienden a restringir el uso del término de secularización exclusivamente al declive de las creencias y las prácticas religiosas entre los individuos. De ahí que, como en el contexto estadounidense ese declive no es tan acusado como en Europa, a veces se cuestione que la sociedad estadounidense sea una sociedad en vías de secularización. No es tanto que, por tanto, que cuestione la secularización de la sociedad, sino que lo toman como asegurado, como un hecho no destacable, cuando se refiere a la diferenciación institucional. Es decir, que mientras la diferenciación institucional en Europa se considera como secularización, esa diferenciación institucional en Estados Unidos es constitutiva de la sociedad norteamericana y por lo tanto no se asume eso como secularización. Por lo tanto, en Estados Unidos solamente la secularización se interpreta como el descenso de las prácticas y las creencias religiosas, y en Europa se considera esa diferenciación institucional como constitutiva a la secularización. Pero los sociólogos norteamericanos no ven en evidencia de una disminución progresiva de las prácticas y creencias religiosas del pueblo estadounidense, sino que se suele decir que sigue siendo tan religioso como siempre fue. Muchos sociólogos de la religión estadounidense tienden a descartar la teoría de la secularización, o al menos su postulado del declive progresivo de las creencias y prácticas religiosas, el cual considera como un mito europeo. Que es un poco el último Berger, es lo que hemos visto, ¿no? Que él viene a decir que hay que desechar la teoría clásica de la secularización, porque en realidad el mundo global y plural en el que vivimos sigue siendo tan religioso como siempre, porque lo está considerando desde el punto de vista de la secularización como declive progresivo de las creencias y prácticas religiosas, y en ese sentido la evidencia empírica no demuestra que eso esté siendo así. Así que el nuevo paradigma estadounidense le ha dado la vuelta a un modelo europeo de secularización. Mientras antes desde Europa se decía que Estados Unidos era la excepción, ahora desde el paradigma estadounidense y dentro del modelo global, pues se dice que el modelo europeo es la excepcionalidad. Uno de los modelos, de los paradigmas de estudio de la sociología de la religión en el caso estadounidense es, ya lo mencionamos la semana pasada, el de la teoría racional de los mercados religiosos. Uno de sus proponentes más destacados, Rodney Stark y otros como él, han postulado que hay una relación estructural general entre la desregularización del Estado, la competencia abierta y libre, y los mercados religiosos pluralistas por una parte y los altos niveles de religiosidad individual por otra. Es decir, en la medida en que la sociedad se comporta como un mercado desregularizado por el Estado, en el ámbito religioso, que sería el equivalente al comportamiento en el ámbito de la economía, pues ese mercado religioso pluralista crece en competitividad, ¿vale? Igual que ocurre con su analogía, ocurriría con la analogía en el ámbito económico. Eso que funciona muy bien, digamos, en el contexto estadounidense, fracasa cuando se quiere convertirse en categorías analíticas o un paradigma para explicar o analizar el ámbito europeo. Bajo este criterio, bajo este paradigma de sociología de la religión, los bajos niveles de religiosidad en Europa se explican por la persistencia de un mercado religioso que sigue
altamente regulado por el Estado, es decir, que todavía tienen vigencia en Europa las iglesias nacionales, por ejemplo, en muchos estados tradicionalmente protestantes, o los estados de tradición católica, pues siguen siendo altamente monopolizados por la religión católica en este caso, o las distintas versiones protestantes en los casos europeos del norte o del centro de Europa. Al existir esa situación todavía altamente de monopolio, eso no estimula la competitividad entre los diferentes grupos religiosos, y por lo tanto conlleva a ese declive de las creencias y las prácticas religiosas. Bueno, este modelo está altamente cuestionado desde muchos puntos de vista, pero bueno, es importante considerarlo y saber que existe. Por lo tanto, las evidencias comparativas internas en Europa no apoyan los principios básicos de la teoría americana, considerando desde este paradigma de la teoría de la elección racional y del mercado religioso. Porque las situaciones monopolistas, por ejemplo, que se dan en Polonia y en Irlanda, se vinculan a altos niveles de religiosidad persistente, ¿no? Es decir, que siguen siendo países que con un alto nivel de práctica religiosa, a pesar de que se encuentran dentro de lo que podríamos llamar monopolios religiosos. Mientras que la liberalización creciente y desregularización estatal en otros lugares, como está dándose por ejemplo en los países de Escandinavia, sigue estando acompañado por tasas persistentes de decadencia religiosa, o por lo menos de práctica religiosa. Así que, según Casanova, se llega a un punto muerto en este debate, y que mientras que la teoría tradicional de la secularización, es decir, de la diferenciación institucional, funciona relativamente bien en Europa, pero no en Estados Unidos, el paradigma estadounidense funciona relativamente bien para Estados Unidos como mercado religioso, pero no en Europa. Y también es importante darse cuenta que ninguna funciona bien para otras religiones del mundo ni en otros contextos sociales del mundo. Así que eso nos lleva a que las tesis de la decadencia y la privatización han sufrido numerosas críticas y revisiones en los últimos 15 años. La comprensión de la secularización como un proceso singular de diferenciación funcional de las esferas o sus sistemas institucionales de las sociedades modernas queda incontestada en las ciencias sociales, en particular en la sociología europea. Es decir, que existe una diferenciación institucional, esto es un hecho incontestable. Ahora bien, lo que se plantea Casanova es si se puede desvincular las teorías de la secularización de las particularidades de los desarrollos históricos europeos y de las teorías generales de la modernización. Es decir, si en esta asignatura lo hemos visto constantemente, el intento de establecer una relación entre la modernización y la secularización. Y lo que se pregunta Casanova, ¿es posible estudiar la secularización desvinculando de los procesos de modernización y acudir a otros marcos teóricos? Puede existir una modernidad no secular, no occidental, o las autodefiniciones de la modernidad inevitablemente en lo que se refiere a son tautológicas, inevitablemente lo que se refiere a cómo la diferenciación secular es precisamente lo que define una sociedad como moderna. Es decir, si la secularización necesariamente va ligada al marco de la modernización o no, o la secularización inevitablemente está ligada a la diferenciación institucional que se ha dado en Europa,
o puede desvincularse de estos marcos. Eso es lo que se pregunta Casanova. Hasta cierto punto, lo secular está creado en Europa por los desarrollos históricos con los que se han dado. Es decir, que lo secular fue durante un tiempo parte del discurso teológico, mientras que más tarde lo religioso se constituye por medio de los discursos científicos y políticos seculares. Así que la religión en sí misma se construye como una categoría histórica y como un concepto universal mundializado a partir de la construcción de la modernidad secular occidental. Es decir, a medida en que la modernidad secular occidental se construye y se desarrolla, construye a su vez los paradigmas de lo secular y la teoría de la secularización y de la religión. Y de ahí vienen también muchas veces las dificultades de definir la religión como un concepto abarcador y que sea aplicable a los distintos contextos, a las distintas religiones mundiales. Hasta qué punto lo secular y lo religioso en este contexto no es construcción de esa modernización secular occidental. El juicio de Casanova hay un fallo que es que en el reconocimiento de la medida en la que la formación de lo secular está en sí misma unido a las transformaciones internas de la cristiandad europea, es decir, de la revolución papal, la reforma protestante, las sectas pietistas ascéticas de los siglos XVI y XVIII, la emergencia del protestantismo denominacional evangélico en Estados Unidos en el siglo XIX. Es decir, que lo secular y lo que consideramos secular está unido a una serie de desarrollos concretos que se han dado en Occidente, y que por eso cuando vamos a otros contextos no occidentales, esos paradigmas no pueden responder o no pueden dar cuenta de lo que está ocurriendo en otros contextos. Se pregunta Berger, ¿se podría definir estas transformaciones como un proceso de secularización interno de la cristiandad occidental o como el artificio de la razón secular, o ambos, ¿no? Es decir, es la tesis, aquí subyace la tesis de un teólogo católico, John Milbank, el que defiende que lo secular es una construcción artificial precisamente de ese proceso de modernización. Es decir, que lo secular no se deriva de forma natural por la oposición de lo religioso, sino que es una construcción artificial de esa razón autónoma, secular, moderna, que quiere convertir a la religión en su enemigo, en su oponente. Bueno, pues Casanova se pregunta si esto es así o no, o si el proceso de secularización es un proceso simplemente de desarrollo interno de la cristiandad occidental. Aquí hay que comenzar con el reconocimiento de la peculiaridad, de la historicidad cristiana de los desarrollos europeos occidentales. Es decir, que Europa ha pasado por una serie de desarrollos que han marcado pues todas las construcciones analíticas, intelectuales, bajo las que estudiamos la secularización. Por lo tanto, hay que evolucionar a análisis comparativos menos eurocéntricos de las estructuras de diferenciación y secularización en otras civilizaciones y religiones del mundo.
Estoy mirando el tiempo y lo que aún me queda para que no se nos haga demasiado largo el vídeo. Por eso hay autores que hablan sobre que no hay una única secularización o no hay un único proceso de secularización, sino que hay secularizaciones múltiples y variadas en Occidente, así como hay modernidades occidentales múltiples y variadas, y como hay procesos de modernización fuera de Occidente también variados, distintos, que no son los occidentales. Esas variaciones están asociadas con los desarrollos históricos de la propia cristiandad, tanto católica, protestante o oriental, bizantina. Y entre los mismos protestantismo, por ejemplo, dentro del mismo ámbito protestante no hay un protestantismo, sino hay diversidad de protestantismos, y eso ha dado también a distintos desarrollos de modernización y de secularización. Por ejemplo, como demuestra David Martin, que lo vimos lo hemos visto en el artículo también de Berger de la semana pasada y que también hemos comentado esta semana, en el área cultural católica latina hubo una colisión entre la religión y las esferas seculares, el proceso de diferenciación institucional. Esto es que entre la cristiandad católica y la ciencia moderna, el capitalismo moderno y el Estado moderno, ¿no? Precisamente porque, como veíamos en esa cultura llamada David Martin cristiandad barroca, en la que se asume un paradigma de armonía entre la religión, la iglesia y la sociedad y el Estado. Conforme se va dando ese proceso de diferenciación institucional, se generan tensiones dentro de ese modelo de armonía, y por eso surgieron problemas y conflictos entre la cristiandad católica, la ciencia moderna, el capitalismo y el Estado moderno. Como resultado de esa colisión, tenemos la crítica ilustrada de la religión que tal resonancia ha tenido, y esa lucha entre la religión y lo secular, la religión y el Estado, luego la Iglesia y el Estado, etc., que todavía subyace en muchísimos contextos. Por lo tanto, la genealogía secularista de la modernidad se construye con una emancipación triunfante de la razón, la libertad y las investigaciones científicas desde frente a la represión que representa la religión. Y de ahí que la religión se haya empujado hacia los márgenes y la esfera privada. Mientras que en el área cultural anglo-protestante, de forma particular en Estados Unidos, hay, por el contrario, una unión entre un solapamiento entre las esferas de diferenciación institucional secular y la religión. Hay pocas evidencias históricas, dice Casanova, de tensión entre el protestantismo estadounidense y el capitalismo, y ahí tenemos después la tesis de Max Weber entre precisamente la retroalimentación de protestantismo y capitalismo, ¿no? Y también hay una muy pequeña tensión manifestada entre la ciencia y la religión en Estados Unidos antes de la crisis del darwinismo a finales del siglo XIX, y lo que después, al principio del XX, va a producir el fundamentalismo protestante norteamericano. Pero antes de eso no hubo un conflicto entre ciencia y religión. La Ilustración estadounidense, por tanto, tiene escasamente algún componente antirreligioso, como sí se ha dado en Europa. Incluso la separación de la Iglesia y el Estado,
que fue codificada constitucionalmente en la cláusula de la primera enmienda, dual de la primera enmienda, tiene el propósito de proteger el ejercicio libre de la religión de la interferencia del Estado, así como proteger el Estado federal de cualquier complicación religiosa. De ahí que el recurso al Evangelio y los valores cristianos es ciertamente mucho más común a través de la historia de los movimientos sociales estadounidenses, como también lo es en los discursos de los presidentes de Estados Unidos. Casanova dice que mientras que la modernización europea se ha asociado con ser menos religioso, la modernización en Estados Unidos se ha asociado con ser religioso. De ahí que, dice Casanova, cuando se hacen encuestas en Europa o en Estados Unidos, hay una diferencia, que es que cuando se pregunta a la gente en Europa sobre su filiación religiosa, dice ser menos religiosa de lo que realmente es, porque en el imaginario colectivo se asocia ser moderno y europeo con ser secular o no religioso. Mientras que en Estados Unidos ocurre lo contrario. Cuando se pregunta a la gente, las encuestas sobre su práctica y filiación religiosa, dicen que son más religiosos de lo que en realidad son, porque se asocia ser moderno, el proceso de modernización, a ser religioso, a su práctica religiosa. De ahí que a veces también los datos en las encuestas sean distintos. Aparte de por la valoración de los datos, me refiero, ¿no? Y que las encuestas opacan, en cierto modo, la realidad real, la realidad religiosa que vive la gente. Por lo tanto, el propósito de esa comparación no es reiterar el hecho bien conocido de que la sociedad estadounidense es más religiosa y por tanto menos secular que las sociedades europeas, porque la sociedad estadounidense es más religiosa, pero también igualmente secular o más secular o igualmente secular que la sociedad europea. Aunque la sociedad europea, siendo igualmente secular que la estadounidense, es menos religiosa. Ya que Estados Unidos siempre se ha asociado a una forma paradigmática de sociedad diferenciada, es decir, la sociedad estadounidense en el plano de la diferenciación institucional surge realmente desde su constitución como una sociedad secular moderna, porque ya fue una sociedad institucionalmente diferenciada, en tanto en cuanto nunca hubo una religión estatal, nacional, no hubo nunca un monopolio religioso, sino que se constituyó ya como una sociedad secular moderna en el sentido de diferenciación institucional. En el caso estadounidense no están claros dónde comienza la religión y dónde comienza lo secular. Y eso lo vemos en la política estadounidense, que tan mal comprendida es cuando los analistas políticos, sobre todo aquí en España, quieren analizar la situación sociopolítica estadounidense y no aciertan a entenderlo porque están usando el paradigma netamente europeo. Sería ridículo argumentar que Estados Unidos tiene una sociedad funcionalmente menos diferenciada y por lo tanto menos moderna que Francia o Suecia. Cuando los sociólogos de la religión estadounidense replican desde su perspectiva la secularización en su mito europeo, tiene razón solo en el sentido en que Estados Unidos nace como un Estado moderno secular, que no reconoce nunca la Iglesia establecida del Estado absolutista cesaro-papista europeo. Y no tiene necesidad de seguir el proceso europeo de diferenciación secular para convertirse en una sociedad secular moderna. Claro, si la sociedad estadounidense
surge constitutivamente como una sociedad diferenciada institucionalmente, evidentemente el proceso de diferenciación institucional no marca su secularización, como si ocurre en Europa, que tuvo que recorrer ese proceso de diferenciación institucional porque venía de situaciones de monopolio religioso. Así que el concepto europeo de secularización en sentido de diferenciación institucional no es particularmente una categoría relevante para los Estados Unidos. Y aún menos puede aplicarse a otras civilizaciones axiales con modos muy distintos de estructuración de lo religioso y lo secular. Por tanto, la secularización en ese sentido es una categoría que tiene, en ese sentido me refiero de diferenciación institucional, solamente tiene sentido dentro de un contexto de unas dinámicas que son las que se han dado en la cristiandad europea occidental desde la Edad Media hasta el presente. Y esto con todo ello intenta explicar Casanova el porqué de estas diferencias cuando hablamos de lo secular en Europa y lo secular en Estados Unidos. Y de lo religioso en Europa y lo religioso en Estados Unidos. Y aquí, por lo tanto, también establece una correlación muy problemática entre modernización y secularización. De hecho, ya Berger quería romper con la comprensión unilateral de modernización y secularización, en el sentido de que cuanto más crecieran los procesos de modernización, más secularización habría. Ya en el segundo Berger cuestiona esta correlación entre una cosa y la otra. Puede haber sociedades, dice Casanova, modernas, como Estados Unidos, que son seculares al mismo tiempo que profundamente religiosas. Y es lo que también en esta asignatura hemos venido enfatizando, que que la secularización no afecta solo al declive de la práctica y la creencia religiosa, sino que la secularización influye sobre la vivencia y la institución religiosa en el contexto de pluralismo global en el que vivimos, como ya hemos venido hablando, tanto para a nivel institucional, convertir a las iglesias en asociaciones voluntarias, o desde el punto de vista de la conciencia de los individuos, de transformar las creencias como algo dado por sentado en algo elegible. Esto ya hemos hablado suficientemente. Y también cuando vamos a analizar a otras sociedades, pues esa perspectiva religiosa eurocéntrica pues no funciona, y hay que usar otros modelos y otras categorías analíticas. ¿Qué ocurre? Pero ¿por qué se convirtió el modelo secular europeo en normativo? Porque la dinámica particular de la secularización europea occidental, específicamente cristiana, se mundializó con la expansión del colonialismo europeo y con la expansión mundial consiguiente del capitalismo y del sistema europeo de estados, de la ciencia moderna y de las ideologías modernas del secularismo. Se exporta a todo el mundo, se hace global, y por eso de ahí que las categorías analíticas y el paradigma de estudio de la secularización también se exportase. Pero hoy en día se reconoce que hay un desarrollo de modernización, es decir, hay una modernización múltiple, el concepto que usa un sociólogo israelí, Eisenstadt, que a Casanova considera que es una conceptualización más adecuada. También Berger, en su libro Los numerosos altares de la modernidad del año 2016, está haciendo referencia precisamente a ese concepto de modernidades múltiples. Más que
esa teoría clásica de la secularización europea, en la que a medida que la modernización crecía la secularización al modelo europeo. Hoy se reconoce que hay modernidades múltiples que comparten rasgos comunes por todas las sociedades modernas, pero que ayuda a distinguir con rasgos propios el concepto de modernidades múltiples sostiene que hay algunos elementos, rasgos comunes que compartido por todas las sociedades modernas y que ayudan a distinguirlas de sus formas premodernas o tradicionales, pero que al mismo tiempo tienen rasgos propios que consiguen distinguirlos de otras modernizaciones, por ejemplo de la modernización europea, y que consiguen crear instituciones que reciben esa modernización adaptada a sus propios contextos sociales en cada ámbito. Muchas de estas institucionalizaciones son continuas o congruentes con las civilizaciones históricas tradicionales, porque es decir, que la modernización en China no está siguiendo el proceso de modernización europeo, sino que compartiendo algunos rasgos, pues con el proceso de modernización europeo o occidental, tiene también sus continuidades y sus adaptaciones institucionales a sus propias tradiciones. Y por eso se habla de modernizaciones múltiples. Un momentito que me estoy quedando sin batería. Aquí. Ya vamos a terminar. Perdón. Las cosas del directo. Incluso en Occidente se habla de modernidades múltiples. Las modernidades múltiples rechazan tanto la noción de una ruptura radical moderna con las tradiciones como la noción de una continuidad moderna esencial con la tradición. Todas las tradiciones y civilizaciones se transforman radicalmente en los procesos de modernización, pero también tienen la posibilidad de modelar su propio camino para la institucionalización de los rasgos modernos. Es decir, que en ese proceso de construcciones de modernidades múltiples no hay una ruptura total con las propias tradiciones previas a ese proceso de modernización, ni tampoco que sea simplemente un desarrollo que estuviera ya en germen originalmente en esas propias tradiciones, sino que hay unos procesos de ida y vuelta dialécticos en los que determinadas tradiciones se institucionalizan con rasgos modernos y viceversa, es decir, que el propio proceso de modernización afecta al contenido de esas tradiciones, lo cual da un panorama de modernidades múltiples y no de un único modernización a la europea. Muy bien, como ya estamos en un vídeo un poco largo, lo vamos a dejar aquí para esta semana. La semana que viene retomamos en este punto. Se pregunta Casanova: ¿decadencia, renacimiento o transformación de la religión? Lo dejamos aquí y volveremos la semana que viene en este punto.